Hola a todos, amantes de las series turcas. Qué alegría tenerlos de vuelta en nuestro canal, su refugio para todo lo relacionado con las telenovelas que nos roban el sueño. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que les toca la fibra sensible a muchos, esos amores imposibles, esos romances que nos dejan con el corazón en un puño y esa pequeña chispa de esperanza que nunca se apaga, incluso después del final de la serie. Esas historias que, más allá del simple entretenimiento, nos hacen cuestionar los límites del amor y la capacidad humana de perseverar a pesar de las adversidades. En este vídeo vamos a explorar algunas de las series turcas que mejor capturan esa esencia de amor imposible, esas historias que nos hacen suspirar, llorar y sobre todo, creer en segundas oportunidades. Vamos a analizar los arquetipos de personajes que suelen protagonizar estas narrativas, las tramas recurrentes que nos enganchan y el impacto cultural que han tenido estas producciones. Y por supuesto tocaremos el tema que a muchos les interesa, Andem, la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. ¿Hay realmente esperanza de una reconciliación? ¿Es solo un deseo ferviente de los fans alimentado por la nostalgia, o existe algún indicio real que justifique esa ilusión? Vamos a analizarlo juntos, desmenuzando los hechos y separando la fantasía de la realidad. Antes de que nos adentremos en este mar de emociones, si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas a nuestro canal. No te pierdas ni un solo vídeo con las últimas noticias, reseñas y análisis de tus series turcas favoritas. Activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que subamos contenido nuevo. Comparte este vídeo con tus amigos que también aman las series turcas y déjanos un comentario sobre qué otro tema te gustaría que abordáramos. Y ahora sí, vamos a por esas historias de amor que desafían lo imposible. Comencemos este viaje con una serie que sin duda marcó un antes y un después en el mundo de las telenovelas turcas y que de hecho catapultó a Hande y Kerem a la fama internacional, *Senkal o *Llamas a mi puerta como la conocemos en muchos países de habla hispana. Esta comedia romántica nos presentó a Eda YLDZ, una florista con un gran sueño, y a Serkan Bolat, un arquitecto adicto al trabajo y con serios problemas para expresar sus sentimientos. Senkal no solo fue un éxito en Turquía, sino que se convirtió en un fenómeno global, generando una legión de fans alrededor del mundo que se enamoraron de la química entre los protagonistas y la frescura de la trama. El género de Senkal es principalmente comedia romántica, aunque también tiene sus toques de drama, especialmente en los momentos más tensos de la relación entre Eda y Serkan. La serie supo equilibrar a la perfección los momentos divertidos y ligeros con situaciones más complejas y emotivas, creando una experiencia cautivadora para el espectador. Los actores principales, como ya mencioné, son Hande Erçel y Kerem Bürsin, quienes con su química en pantalla lograron conquistar a millones de espectadores en todo el mundo. Su interpretación no solo fue convincente, sino que también logró transmitir la vulnerabilidad y la complejidad de sus personajes, haciendo que el público se identificara con sus luchas y sus sueños. La sinopsis de la trama es bastante sencilla, al menos al principio. Eda pierde su beca para estudiar arquitectura en el extranjero debido a la empresa de Serkan. En un giro del destino, se ven obligados a fingir un compromiso por 2 meses. Lo que empieza como un simple acuerdo comercial obviamente se va complicando y los sentimientos empiezan a florecer entre ellos. Pero la belleza de la serie reside en cómo se desarrolla esta premisa inicial, en la manera en que se exploran las personalidades de los protagonistas y en la evolución de su relación. El falso compromiso se convierte en un catalizador para que ambos personajes se enfrenten a sus propios miedos e inseguridades, permitiéndoles crecer y madurar a lo largo de la historia. Pero, ¿por qué es relevante Senkal para el tema de los amores imposibles que nos dan esperanza? Porque la relación entre Eda y Serkan no fue un camino de rosas. Hubo obstáculos de todo tipo, diferencias de clase social, malentendidos, terceros en discordia, amnesias. De todo. La serie no rehuyó los clichés del género, pero supo utilizarlos de manera inteligente, subvirtiendo las expectativas y creando situaciones sorprendentes. Los guionistas se aseguraron de que cada obstáculo tuviera un impacto real en la relación de los protagonistas, obligándolos a tomar decisiones difíciles y a cuestionar sus propios sentimientos. Y a pesar de todo, siempre había algo que los atraía el uno al otro, una conexión innegable que nos hacía creer que al final, el amor verdadero siempre encuentra la forma de triunfar. Ese hilo conductor de esperanza es lo que la distingue y la convierte en un ejemplo perfecto de amor que supera las barreras.
Un dato interesante sobre esta serie es, sin duda, la relación que surgió entre Ande y Kerem durante el rodaje. Su romance fuera de la pantalla hizo que la serie fuera aún más especial para muchos fans. La química que vemos en pantalla es real, y eso se nota. La autenticidad de sus sentimientos traspasó la pantalla y nos hizo creer aún más en el poder del amor. Este fenómeno no es exclusivo de Asteriscos en Calcap Masterisco, pero en este caso, la conexión entre los actores se sintió particularmente fuerte, probablemente debido a la intensidad del romance que interpretaban y a la naturalidad con la que se desenvolvían juntos. La confirmación de su relación fue recibida con gran entusiasmo por los fans, que veían en ellos la encarnación de la pareja perfecta. Ahora, hablemos de lo que todos quieren saber, ¿hay esperanza para Anden? Bueno, aquí entramos en terreno pantanoso. Su relación terminó, y aunque ambos han seguido adelante con sus vidas, la sombra de lo que fueron siempre estará presente. La verdad es que nadie sabe lo que depara el futuro. Han pasado varios meses desde su ruptura y aunque ambos han mantenido un perfil bajo con respecto a su vida personal, las redes sociales siguen siendo un hervidero de especulaciones y esperanzas. Quizás algún día se reencuentren y la chispa vuelva a encenderse. O quizás no. Pero la esperanza es lo último que se pierde, ¿verdad? Y el hecho de que hayan existido, de que hayan compartido ese amor, es suficiente para muchos fans para seguir creyendo en un posible reencuentro. La intensidad de su relación, la conexión innegable que mostraron tanto dentro como fuera de la pantalla, es lo que alimenta esta esperanza y la convierte en un tema recurrente en las conversaciones sobre las series turcas. Cambiando de tercio, vamos a hablar de otra serie turca que también nos muestra un amor lleno de obstáculos y desafíos, Karasevda o Amor Eterno . Esta es una historia mucho más dramática y trágica que Asteriscos en Calcap Masterisco, pero no por ello menos conmovedora. Karasevda se sumerge en las profundidades del amor prohibido, explorando los límites de la lealtad y el sacrificio. Es una serie que te hace cuestionar la justicia del destino y la fragilidad de la felicidad. Karasevda es un drama romántico que cuenta la historia de Kemal Soydere, un joven de clase media, y Nihan Sezin, una chica rica. Los actores principales son Burak Özçivit y Neslihan Atagul, quienes también hicieron un trabajo excepcional al interpretar a estos personajes tan complejos. Ambos actores lograron transmitir la desesperación y el anhelo de sus personajes, creando una atmósfera de tensión constante que mantuvo al público enganchado durante toda la serie. La sinopsis de la trama nos presenta a Kemal y Nihan, que se enamoran profundamente, pero su amor se ve truncado por las diferencias sociales y las maquinaciones de Emir Kozcuoglu, un hombre poderoso y obsesionado con Nihan. Emir obliga a Nihan a casarse con él para salvar a su familia de la ruina. Kemal, destrozado, se marcha de Estambul, prometiendo regresar para vengarse. Este punto de partida establece un conflicto central que define el resto de la historia, creando una espiral de intrigas y venganzas que pone a prueba la fortaleza del amor entre Kemal y Nihan. ¿Por qué Karasevda entra en nuestra lista de amores imposibles? Porque el amor entre Kemal y Nihan está condenado desde el principio. Están separados por las circunstancias, por el destino, por las decisiones que toman para proteger a sus seres queridos. A pesar de todo, su amor persiste, incluso después de años de separación y sufrimiento. La esperanza de reunirse, de volver a estar juntos, es lo que los mantiene vivos. La serie explora la idea de que el amor verdadero puede trascender el tiempo y el espacio, que puede sobrevivir incluso a las peores tragedias. Un dato interesante sobre Karasevda es que fue la primera y única serie turca en ganar un premio Emmy Internacional en la categoría de Mejor Telenovela. Esto demuestra la calidad de la producción y la fuerza de la historia. Es una serie que te atrapa desde el primer momento y te hace reflexionar sobre el poder del amor y el sacrificio. El premio Emmy Internacional fue un reconocimiento al trabajo de todo el equipo de producción, desde los guionistas hasta los actores, y consolidó a Karasevda como una de las series turcas más importantes de todos los tiempos. Aunque el final de Karasevda es bastante agridulce, la serie nos deja una lección importante: el amor verdadero es capaz de superar cualquier obstáculo, incluso la muerte. Y aunque Kemal y Nihan no pueden estar juntos en esta vida, su amor perdura en el tiempo, convirtiéndose en una leyenda. El final trágico, aunque doloroso, es coherente con el tono sombrío de la serie y refuerza la idea de que algunos amores están destinados a ser imposibles, pero que su belleza reside en su intensidad y en su capacidad de dejar una huella imborrable.
Sigamos ahora con una serie que, aunque no es tan conocida como las anteriores, también nos presenta una historia de amor imposible que vale la pena mencionar, *Istanbul'u Helin * o *La novia de Estambul *. Esta serie, con su ambientación en la rica cultura de Bursa, nos permite explorar las tensiones entre la tradición y la modernidad, un tema recurrente en las series turcas. Esta serie está basada en una historia real y nos cuenta la historia de Süreyya, una joven huérfana que se enamora de Faruk, un rico empresario de Bursa. *Istanbul'u Helin * es un drama romántico con toques de melodrama. Los actores principales son Özkan Deniz y Aslenber, quienes interpretan a Faruk y Süreyya, respectivamente. Su química en pantalla es innegable y logran transmitir la complejidad de su relación, marcada por las diferencias culturales y las presiones familiares. La sinopsis de la trama nos presenta a Süreyya, una cantante que vive en Estambul, y Faruk, un hombre adinerado que regresa a su ciudad natal, Bursa, para buscar esposa. Se enamoran a primera vista y se casan rápidamente. Sin embargo, su felicidad se ve amenazada por la familia de Faruk, especialmente por su madre, Esma Sultan, una mujer tradicional y controladora que no acepta a Süreyya como parte de la familia. Esma Sultan se convierte en el principal antagonista de la historia, representando los valores conservadores de la sociedad turca y oponiéndose a la modernidad que Süreyya representa. ¿Por qué *Istanbul'u Helin * forma parte de nuestra selección de amores imposibles? Porque Süreyya tiene que luchar contra viento y marea para ser aceptada por la familia de Faruk. Se enfrenta a prejuicios, a tradiciones arraigadas y a la oposición constante de Esma Sultan. A pesar de todo, Süreyya nunca se rinde y lucha por su amor. Su perseverancia y su determinación son un ejemplo de empoderamiento femenino y de la capacidad de superar las adversidades. Un dato interesante sobre *Istanbul'u Helin * es que la historia está inspirada en la vida real de una mujer que se casó con un miembro de una familia adinerada de Bursa. Esto le da a la serie un toque de autenticidad y la hace aún más conmovedora. Es una historia sobre el choque entre la modernidad y la tradición, sobre la importancia de la familia y sobre el poder del amor para superar las diferencias. La serie nos invita a reflexionar sobre la importancia de respetar las tradiciones, pero también sobre la necesidad de adaptarse a los cambios sociales y de abrazar la diversidad. Aunque la relación entre Süreyya y Faruk tiene muchos altibajos, al final logran construir una vida juntos y crear una familia. Su amor es un ejemplo de perseverancia y de la importancia de luchar por lo que uno cree. Su historia nos inspira a no rendirnos ante las dificultades y a creer en el poder del amor para superar cualquier obstáculo. Y para finalizar, vamos a hablar de una serie más reciente que también ha conquistado a muchos corazones, *Yarg * o *Secretos de familia *. Esta serie es un thriller dramático con un fuerte componente romántico. *Yarg * se distingue por su ritmo trepidante y sus giros argumentales inesperados, manteniendo al espectador en vilo hasta el último momento. *Yarg * cuenta la historia de Ilgaz Kaya, un fiscal honesto y recto, y Ceylin Erguvan, una abogada defensora impulsiva y apasionada. Los actores principales son Kaan Urgankolu y Pınar Deniz, quienes ya habían trabajado juntos en otra serie y tienen una gran química en pantalla. La química entre ambos actores es innegable y logran transmitir la complejidad de su relación, marcada por sus diferencias de personalidad y sus conflictos morales. La sinopsis de la trama nos presenta a Ilgaz y Ceylin, que se ven obligados a trabajar juntos en un caso de asesinato. Al principio chocan constantemente debido a sus diferentes personalidades y métodos de trabajo. Sin embargo, a medida que avanzan en la investigación, empiezan a sentir una atracción mutua. El caso de asesinato se convierte en un catalizador para que ambos personajes se enfrenten a sus propios demonios y descubran la verdad sobre sí mismos. ¿Por qué *Yarg * entra en nuestra lista de amores imposibles? Porque Ilgaz y Ceylin provienen de mundos opuestos y tienen diferentes valores. Ilgaz es un defensor de la ley y el orden, mientras que Ceylin está dispuesta a hacer lo que sea necesario para defender a sus clientes, incluso si eso significa saltarse las reglas. Además, ambos tienen un pasado doloroso que les impide entregarse por completo al amor. Sus traumas del pasado resurgen a lo largo de la serie, poniendo a prueba su relación y obligándolos a tomar decisiones difíciles. Un dato interesante sobre *Yarg * es que la serie ha sido elogiada por su guión inteligente, sus actuaciones sólidas y su ritmo trepidante. Es una serie que te mantiene en vilo desde el principio hasta el final.
Es una historia sobre la justicia, la venganza, el amor y la redención. *Yarg* no solo es una serie de entretenimiento, sino que también plantea cuestiones importantes sobre la moralidad, la ética y la responsabilidad social. A pesar de los obstáculos, Ilgaz y Ceylin logran construir una relación sólida y duradera. Su amor es un ejemplo de cómo dos personas diferentes pueden complementarse y apoyarse mutuamente. Su historia nos enseña que el amor puede surgir incluso en los contextos más difíciles y que puede ser una fuerza poderosa para el cambio y la redención. Y con *Yarg* llegamos al final de nuestro recorrido por las series turcas de amores imposibles que nos dan esperanza. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que hayan recordado esas historias que tanto nos emocionan. Hemos visto ejemplos de amores separados por la clase social, por la familia, por el destino. Pero todos ellos tienen algo en común: la esperanza de un futuro mejor, de una segunda oportunidad, de un final feliz. Estas series nos recuerdan que el amor es una fuerza poderosa que puede superar cualquier obstáculo y que la esperanza es lo último que se pierde. Ahora me gustaría saber tu opinión. ¿Cuál es tu serie turca favorita de amores imposibles? ¿Crees que Andem tiene alguna posibilidad de reconciliación? Déjanos tus comentarios abajo, nos encanta leerlos. Nos gustaría saber qué historias les han conmovido más y qué esperan del futuro de Andem. Y antes de despedirme, no olvides darle like a este vídeo si te ha gustado, compártelo con tus amigos amantes de las series turcas y, por supuesto, suscríbete a nuestro canal para no perderte ninguno de nuestros contenidos. Muchas gracias por vernos y hasta la próxima. Ciao.